Muy buen día, ¿cómo están? Pues vamos a continuar con el Salmo y de hecho vamos a ver la parte final de la primera parte, los versículos que nos hablan específicamente por qué cuestiones tenemos que agradecer a Dios, que lo hablaba y lo refleja David de una manera muy importante, muy contundente, ¿no? Vamos a orar para que Dios guíe este estudio, para que nos hable conforme a nuestra necesidad. Oh Dios, te damos muchísimas gracias por este tiempo de estudio, te damos muchas gracias porque tú nos guardas en todo momento. Te queremos pedir de una manera muy especial, Señor, que tú guíes cada una de las palabras de este estudio, tanto en lo que vaya a decir el Salmo, como también, Dios, desde luego la predicación de Miguel, que sea un mismo espíritu el que una las dos predicaciones, y Dios, pues sobre todas las cosas que podamos salir exhortados, alentados y con el corazón dispuesto para poder vivir lo que el día de hoy tú traigas para nosotros. Te queremos suplicar por las personas que no han podido llegar, para que tú puedas permitir que pronto lleguen y las que se conectan vía remota, que no tengan ningún problema en la transmisión, para que ellos puedan escuchar. Te queremos pedir por todo esto y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien. Pues vamos a seguir con nuestro estudio y a partir, como les decía, de los versículos 3 al 5 se mencionan una serie de beneficios personales que el autor aprecia profundamente. Esos son beneficios que el autor tiene, que recuerda, que está recordando y que de alguna manera vamos a ver que también nosotros con nuestra redención, con la salvación de Cristo, lo tenemos, ¿no? Bien, todos estos beneficios de alguna manera tienen que ver con la redención de Jesús que hace de nosotros. Ustedes, muchos de ustedes, quizás la mayoría, bueno, yo creo que todos han escuchado esta palabra de redención y la mayoría de aquí seguramente sabe qué es el significado. Redención habla de un rescate y este rescate nos habla de poner un ejemplo. Cuando una persona tenía una gran deuda o era esclavo y no podía pagar esa deuda, se hacía esclavo y entonces él mismo no podía rescatarse. Entonces imagínate que llega una persona, un benefactor, y que diga, yo pago este precio. Y entonces este precio lo paga, sale a la libertad de este esclavo, sale de su compromiso, sale de su deuda y realmente sale libre, porque esta persona que debería de ser el nuevo amo de esta persona, del redimido, sale, le dice, en cierta manera lo rescata para ser libre. Y aquí hay una situación. Ciertamente Jesús nos rescató para ser libres del pecado. Sin embargo, esto nos da, como dice el libro de Romanos, un nuevo Señor y un nuevo amo que nos lleva a ser esclavos, por así decirlo, del evangelio, de ese evangelio que él nos da. Ser esclavos de la obediencia a él, pero vamos a ver que es un amo definitivamente bondadoso, muy diferente al amo tirano que tenemos cuando vivimos en el pecado, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con redención. Bien, Dios en su amor y su bondad nos ha colmado de bendiciones. Y el evento más importante para recordar en nuestra vida es precisamente esta redención, este rescate que Jesús ha hecho por nosotros. Y de hecho, curiosamente, lo pone como un rescate de nuestra vida y lo pone en esta corta lista que vamos a ver como el inicio, como la puerta a todos estos beneficios, ¿no? Dice, no te olvides de ninguno de tus beneficios. ¿Con cuál beneficio empezamos? Con la redención. Fíjate qué dice con esta parte de la redención que es muy importante, que es el perdón de Dios. Fíjate lo que dice inmediatamente. Voy a leer estos versículos y los voy a ir leyendo poco a poco.
A partir del 3 al 5 dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia del bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Entonces empezamos esta lista con el perdón. Él es quien perdona todas tus iniquidades, todas. No dice tus iniquidades, no, todas tus iniquidades. Definitivamente este es el aspecto por el cual debemos de estar más agradecidos con nuestro Señor. Este aspecto de la redención todavía se menciona en otras partes, del perdón, se menciona en otras partes del Salmo. Por ejemplo, Él hizo alejar, como está lejos el oriente y el occidente, Él hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, ¿no? Y etcétera, ¿no? Con otras situaciones. De hecho, gracias a este perfecto perdón que Dios nos dio, es como podemos seguir, primeramente teniendo vida, teniendo una expectativa de vida, teniendo una expectativa de la vida eterna. Es como también podemos tener en esta vida esperanza, gracias al perdón de Dios. Gracias a este perdón también podemos gozar de todos sus favores. Cuando estamos alejados de Dios, cuando somos extraños a Él, no podemos tener estos beneficios. Sí sale el sol para nosotros. Y sí, muchas veces el hombre inicuo puede compartir y puede ser beneficiado de las bendiciones de Dios. Sin embargo, no tiene el acceso a todos los regalos, a todos los dones que Dios nos da, como vamos a ver en estas listas, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice el Salmo 130, versículo 3, 4? Esta parte me gusta mucho. Dice, que es una contracción del nombre de Jehová. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Este versículo te sirve por si no tienes si no estás consciente de que tu pecado es grave. O sea, si tú no estás a este momento consciente de que tu pecado es grave, pues nada más piensa, si Dios mirara a los pecados, ¿quién podrá estar de pie delante de Dios? Pero si tú estás consciente de la gravedad de tu pecado, dice esta segunda parte, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. ¿Y por qué hago esta afirmación? Porque finalmente, desgraciadamente, el perdón de Dios es algo muy menospreciado en el mundo por el hombre, para el necio y el orgulloso hombre. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos plenamente conscientes de la gravedad de nuestro pecado. ¿Sabes? Somos muy, muy dados, y sobre todo nosotros en la cultura mexicana, de minimizar las cosas, ¿no? ¿Tú has sabido que una de las palabras más ambiguas es ratito? Espérame un ratito. Los españoles, por ejemplo, no pueden caberles en la mente que la palabra, que el decir es un ratito es tardarte más que decir un rato, ¿no? Así minimizamos nuestra impuntualidad, así minimizamos muchas cosas. Espérame un momentito, un ratito. Bueno, ahorita, exactamente, ¿no? Entonces, de alguna manera también iniciamos el pecado. Es un pecadito. Ay, mira, me concedí un pecadito, ¿no? Hasta de broma se dice eso, pero se menosprecia mucho. Déjame decirte que el pecado es muy grave, tan grave que te ha separado de Dios, tan grave que mandó al Dios mismo, hecho carne, a sufrir en la cruz, a derramar toda su sangre a este Salvador y a enfrentar la muerte. Pero además hay algo que muy pocos, y sobre todo en el mundo, tienen en cuenta. Tú sabes que tu pecado principalmente es una afrenta contra Dios. Cuando tú pecas contra alguien, estás afrentando a Dios. Sí, hay pecados que son directamente contra Dios. Hay pecados que son contra el prójimo. De hecho, los 10 mandamientos se dividen en esas dos partes, contra Dios y contra el prójimo. Pero cuando tú estás pecando contra tu prójimo, estás pecando contra Dios también. Cuando tú tienes un enojo contra alguien,
estás pecando contra Dios. Entonces, esto es algo que además es un Dios santísimo. Y es un Dios misericordioso, es un Dios paciente, pero estás pecando, pero el hecho de que Dios sea misericordioso y paciente no le quita la gravedad al pecado y no le quita de que este pecado lo estás haciendo contra Él. A final de cuentas, por eso, aunque peques contra una persona y le pidas perdón a esa persona, también tienes que pedirle perdón a Dios. El salmista no tenía este problema, el salmista estaba plenamente al tanto y consciente de la gravedad de su pecado y que lo hacía delante de Dios. Este mismo salmista, David, acuérdense que escribió el Salmo 51. ¿Y qué versículo hablaba del Salmo 51? Decía, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces este salmista, David, tenía plenamente, eso lo tenía muy consciente, la gravedad y contra quién estaba pecando. Y por esa razón, en este salmo de agradecimiento, él aquilata, atesora ese perdón que Dios le da. Es impresionante. ¿Por qué? ¿Cuál va a ser el primer beneficio que David le está dando a Dios? Perdonas mi pecado, que es grande, y que además hice contra ti. Este es un punto muy importante. A la luz de todo esto, podemos ver lo maravilloso de Jesús. 1000 años después de que se escribió este salmo, el mismo Jesús pronuncia estas palabras en repetidas ocasiones. A una mujer que le estaba lavando los pies, le dice, hija, tus pecados son perdonados. Increíble. Yo no puedo imaginarme la bendición que sintió y el descargo que sintió esta mujer pecadora al escuchar tan dulce voz, tan cargada de ánimo, cargada de esperanza. Hija, tus pecados te son perdonados. Otro ejemplo que tenemos es aquel muchacho paralítico que sus amigos lo bajan por el techo porque no podían accesar por otras partes, ¿no? A mí me impresiona mucho la actitud de estos chicos, ¿no? Habla de la Biblia que son jóvenes. Y como ellos dijeron, queremos hacerle un bien a mi amigo, vamos a presentárselo a Jesús. Y entonces lo sacan, quitan una parte del techo, o sea, muchachos audaces, ¿verdad? Lo bajan y lo ponen delante de Jesús. Y Jesús se maravilla al ver la fe de ellos, y entonces le dice Jesús, hijo, tus pecados te son perdonados. Todo mundo veía un paralítico, hasta sus amigos. ¿Y cuál es el mayor problema de ese paralítico? Pues que no puede moverse, no puede caminar. Pero Jesús veía otra cosa. El mayor problema es el pecado. Vamos por orden. Primero le perdono los pecados. Y entonces, varios fariseos que estaban ahí se indignaron y dijeron, pero ¿qué se cree que puede? Y cavilaron, dice la Biblia, cavilaron en sus pensamientos, ¿no? Y sin decir palabra alguna, en ellos mismos dijeron, ¿pero quién es que perdona, que se cree que perdona pecados? Jesús, que conoce todo, les recrimina y les dice una sentencia muy importante. Dice, ¿qué es más fácil decir al paralítico? Esto está en Marcos 2, del 9 al 11. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, y dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Qué impresionante. Jesús estaba haciendo el trabajo completo. De hecho, mi esposa me compartía que en inglés dice make a whole. Hizo sé completo. Le dice, en vez de ser perdonado, le dice sé completo. Y es impresionante, completo. Para Dios somos completos en cuerpo, alma y espíritu. Y entonces ya había hecho lo difícil y de alguna manera al mismo tiempo dijo, te sano. Y esto tiene mucho que ver con la segunda palabra de agradecimiento de David. El que sana tus dolencias, todas tus dolencias, también dice todas aquí la palabra, todas es muy importante.
Las dolencias, algunos autores han estado hablando de esto, algunos autores estudiosos de la Biblia dicen que son dolencias solamente espirituales. Y ciertamente hay muchos pecados que podemos comparar con las enfermedades. Por ejemplo, la lepra, que se habla mucho en el Antiguo Testamento y se habla, bueno, en el Antiguo y Nuevo, y que se habla en Levítico, y todo lo que había con respecto a la lepra se relaciona mucho con el pecado. De hecho, una mujer que se rebeló en contra de Dios, la hermana de Moisés, Dios la castiga con lepra. Entonces, de alguna manera fue muy ejemplificativo eso, ¿no? Tenemos también que muchas enfermedades son ocasionadas por el pecado, por la amargura. ¿Cuántas enfermedades no serán por la amargura? ¿Cuántas enfermedades no serán por la envidia, por el egoísmo, por la falta de confianza? Por la falta de confianza en Dios podemos tener un ramillete de enfermedades. Sin embargo, David hace un énfasis específico en que sí es una dolencia física. De hecho, si tú ves varias versiones de la Biblia, la NTV, la Biblia de las Américas, sí te habla de una salud física y una enfermedad física, ¿no? Y David nos enseña a través de esto que la salud es un don de Dios también, es una bendición. Finalmente, la salud es algo que Dios te da. ¿Sí? Dios quiere que cuides tu cuerpo y Dios quiere que tú mantengas ciertos parámetros prudentes en cuanto al uso de tu cuerpo, pero también, finalmente, podemos estar tranquilos de que esto también es algo que Dios tiene en sus manos y que Dios tiene cuidado de esto. A Dios no solamente le importa nuestro espíritu, Él nos creó, como lo había dicho anteriormente, como toda una unidad, cuerpo, alma y espíritu. Y de hecho, si tú piensas que el cuerpo finalmente es desechado y no le importa a Dios, estás equivocado. Esa situación es una tendencia de una filosofía, pero que no tiene que ver con la Biblia, porque a Dios le importa el cuerpo realmente. De hecho, se nos dice que nuestro cuerpo es la morada del Espíritu Santo, la morada del mismo Dios. Se nos exhorta a cuidarlo y también se nos habla de nuestra gravedad, de la gravedad de atentar contra él. Por ejemplo, se habla del pecado de la fornicación. Y uno de los apóstoles decía, Pablo decía, cualquier pecado que cometan está fuera del cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca, hablando de que específicamente era un pecado muy dañino, ¿no? Si tú no estás cuidando tu cuerpo, si tú estás yendo en contra de tu cuerpo, no cuidándolo, tomando lo que no debes tomar, viendo lo que no debes ver, ¿sabes qué? Tú vas a tener que dar cuentas a Dios, porque tu cuerpo, además hay otra cosa, tu cuerpo no es tuyo, es de Dios y le tienes que dar cuentas a Él. Se habla también que podemos nosotros gloriarlo con nuestro propio cuerpo y finalmente en la eternidad no vamos a ser solamente espíritus, sino que vamos a ser transformados en un cuerpo glorificado. Dime si no es importante el cuerpo y la salud para Dios. En ocasiones, Él en su soberana voluntad permite que nuestra salud sea tocada, ¿sí? Y vamos a ver que conforme pasa la edad, nuestro hombre natural, nuestro cuerpo, se va deteriorando. Sin embargo, podemos reconocer que aún en este estado Él mira por nuestra salud. Él dejó una instrucción que todos nosotros sabemos y que muchas veces piden que oremos, que en la iglesia se ore por ustedes. Y dice Santiago 5, 14 al 15, un versículo muy conocido para ustedes. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Así que
¿El cuerpo es importante? Sí. Y tenemos que darle cuenta a nosotros por todo lo que hacemos en contra de nuestro cuerpo. Y el aliento es que Dios está también al tanto y al cuidado de nosotros y de nuestra salud. El que rescata del hoyo tu vida, ¿qué continúa cuando tu salud no mejora, sino empeora? ¿Qué continúa? ¿Cuál es el siguiente paso? El hoyo, ¿no? El hoyo, la urna, lo que quieras. Pero me ha hecho la atención porque David dice, el que rescata del hoyo tu vida. Y es impresionante ver cómo aquí en las diferentes traducciones de la palabra se le trata esta palabra. En la Reina Valera, como lo estamos viendo, se habla de hoyo. Ajá. Pero en otras traducciones se habla de muerte, el que te preserva de la muerte. En otras se utiliza sepulcro, que más o menos da la idea parecida a hoyo, ¿no? En otros hablan de la destrucción, te preserva de la muerte, del hoyo, de la sepultura, del Seol, ¿no? Y ¿sabes qué es lo más importante? Ya vimos que Dios te preserva de lo físico. Y finalmente vamos a morir, pero Dios finalmente te preserva de la muerte más importante y la más cruenta, que es la muerte espiritual. De nada serviría que viviéramos una vida llena de bendiciones, que pudiésemos aplicar nuestra vida a toda oportunidad que nos da, tener el mayor placer en cada cosa que hagamos, si al final no fuésemos preservados de la muerte eterna. Podemos ver que esta es una tercera muy importante parte de la redención de Jesús que estamos hablando. Primeramente entramos por la puerta del perdón. Vemos que a través también del perdón y de la salvación Él nos cuida nuestra salud, está atento de nuestras necesidades de salud. Pero también vemos que Él dejó un sello muy importante al podernos preservar de la muerte eterna. Podemos ver un aspecto profético en este versículo, ya que con una anterioridad una anticipación de 1000 años, porque estos salmos fueron escritos más o menos en el 1000 antes de Cristo, se predijo también que un día un descendiente de David precisamente iba a morir, pero no iba a quedar ahí, sino no iba a poder ser detenido por las cuerdas de la muerte, sino que iba a resucitar, iba a vencer. Resucitó no en espíritu, resucitó en cuerpo, y esto es algo muy importante. Y junto con esa resurrección también nos ha dado a todos los que hemos creído en Él la potestad de poder ser resucitados también junto con Él. Algún día lo haremos. Si el Señor no viene antes y nos transforma, algún día Él vendrá. Si estamos aún en el hoyo o en la urna, Él nos va a resucitar. Es impresionante. Oseas 13:14 dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. ¿La compasión para quién? Para la muerte y para el Seol, ¿no? Y 1 Corintios 15:54, que es un capítulo que se los recomiendo mucho, habla de la resurrección y habla del arrebatamiento. Dice en el versículo 54, y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. O sea, Jesús a través de su resurrección le quitó el poder a la muerte. Fue la misma muerte de la muerte. Así que, como David, disfrutemos y demos gracias por este precioso don de la resurrección que Cristo nos ha dado. No olvidemos que es precisamente el evento de la resurrección el que da sentido a nuestra vida como cristianos. Si no existiera la resurrección de los muertos, como dijo Pablo a los Corintios, nosotros seríamos
los hombres más dignos de conmiseración. Pero como hay una historia después de esta vida, como hay una resurrección, como hay una vida eterna, podemos alegrarnos y gozarnos y saber que en nuestra vida tiene sentido todo esto. Bien, la próxima vez, próximo estudio, vamos a ver, les dije que este estudio iba a ser un poquito detenido porque hay muchos conceptos y que tenemos que ser muy conscientes para poder vivir agradecidos al Señor. La próxima vez vamos a ver el que te corona de favores y misericordias. O sea, no solamente nos perdona, no solamente está atento a nuestra salud y nos da la vida eterna, también está pendiente de tu vida material y de tu vida y de tu progreso espiritual aquí en la tierra. Él anhelaría, una vez convertidos nosotros, que estuviésemos con Él. Pero Él nos deja todavía peregrinando aquí. Así que es importante ver que Él nos da esto. Y finalmente, el que sacia del bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Son dos versículos muy hermosos, pero vamos a verlos para no tardarnos demasiado en esta parte. Bien, pues muchas gracias.
el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, Dios ve el corazón. Y recuerden que el corazón que representa el centro de nuestras emociones, que también está ligado a nuestra mente, es precisamente lo que Dios escudriña. Y Él no le va a dar nada a nadie que no lo anhele en verdad. Por ejemplo, vemos la vida de Josué, no de José, de Josué. Josué era el servidor de Moisés, así lo empieza a describir la Biblia, después de que fue uno de los 12 espías, que cuando los 10 de los 12 fallan en su fe, él y Caleb se afirman en confiar en Dios, se afirman en la fe, y Dios dice, ellos no morirán, los otros sí morirán, y toda esta generación que se fue morirá, y ya sabemos la historia. Pasan los 40 años y llega el momento en que Josué va a comandar a Israel hacia la tierra prometida, pero él ya había tenido en su vida un trayecto. Todos los días estaba sirviendo en el templo. ¿Por qué servía así? Porque tenía en su corazón gratitud. Y ahorita que estábamos escuchando la enseñanza del Salmo, yo estaba pensando precisamente eso, que una de las cosas que nos mueve a actuar a favor de Dios para su gloria y en su obra es gratitud. Mientras nosotros no apropiemos el perdón de Dios y no veamos la dimensión de lo que Cristo hizo en nuestra vida, difícilmente vamos a servirle como Él merece. Él dio todo, merece todo de nuestra parte, pero nosotros tenemos que poner mucha atención en meditar en su proceso. De ahí la importancia de los evangelios, los 4 evangelios. Los evangelios, podríamos decir que de la Biblia son la enseñanza central. ¿Por qué? Porque es la revelación de Jesucristo mostrada dentro de diferentes ángulos. Y conforme nosotros vamos meditando principalmente en los evangelios, esto obviamente sin anular todo lo demás porque la palabra es un todo, pero los evangelios que nos narran la vida de Cristo, lo que Él era, su piedad, su misericordia, que estaba al pendiente de las vidas de las personas. Recuerden, de todos los que me diste no perdí yo ninguno, sino el hijo de perdición. Si nosotros vemos esto, pues vamos a empezar a confiar en el cuidado de Dios y que todo lo que Dios permite para que pase en nuestra vida siempre tiene un propósito. Y ese propósito es ejercitarnos para servirle. ¿Qué caso tendría que Dios dejara a la iglesia después de su conversión, o a cada persona después de su conversión en este mundo, si Él ya hizo todo por ella? Pónganse a pensar. Él trabajó durante nuestra vida hasta que nos llama. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Una vez que nos llama, nos convence de justicia, de pecado y de juicio, lo hace el Espíritu Santo. Después hace un cambio en nosotros que nos permite arrepentirnos, ya que en nuestro estado natural no podemos arrepentirnos, ya lo mencionamos la vez pasada, y además nos da la fe para creer. ¿Qué sentido tendría dejarnos aquí en este mundo si Él ya hizo todo por nosotros? Bueno, Filipenses 1:29 dice, a vosotros os es concedido por causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por su nombre. ¿Ven ustedes? Es un privilegio. Y mientras nosotros no entendamos este privilegio, difícilmente vamos a servir como Él merece. De hecho, naturalmente, todos tendemos a ser egoístas. Todos tendemos a seguir nuestro propio camino, cada uno de nosotros. Esa es la realidad. En tu mente, tú eres el más inteligente, tú eres el que discierne todas las cosas correctamente, eres el que más sabe, tu punto de vista prevalece sobre los demás. Aún en tu vida espiritual, muchas veces te crees que sabes más que todos, crees que la vida cristiana tiene que derivarse, o mejor dicho, llevarse a cabo como tú piensas, puedes hacer sugerencias, y muchas veces no nos damos cuenta que lo único que hay detrás de todo esto es orgullo. Exactamente. Realmente un siervo de Dios, mientras más comprende las verdades de Dios, más humilde y sumiso se vuelve a Él. Y está dispuesto a aprender. Porque nosotros venimos aquí
pensando que sabemos más que otros, solo vamos a estar midiéndonos unos a otros. Y Pablo decía, si os medís a unos a otros no son sensatos. Pablo decía también que ni siquiera se juzgaba a sí mismo. ¿Ven ustedes? Porque el que juzga es el Señor. Entonces, ¿qué nos queda? Si no podemos hacer la obra de Dios, si no somos suficientemente inteligentes, si no podemos gobernar la iglesia de Dios, solo depender de Él. Cuando nosotros aprendemos esto, es precisamente el momento en que podemos comenzar a prepararnos para el servicio a Dios. ¿Sí? Si nosotros, volviendo al punto de Josué, no preparamos nuestro corazón, difícilmente vamos a poder tomar los grandes retos que Dios quiera darnos. La vida ya sabemos que está compuesta de diferentes épocas y en cada época vivimos circunstancias diferentes. Eso lo describe muy bien Eclesiastés, como decíamos la vez pasada. Tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de edificar, tiempo de derribar, tiempo de guerra, tiempo de paz, etc. Hay un tiempo, y la variedad de tiempos que pasa en nuestra vida, Dios los permite siempre para nuestro crecimiento. Entonces, no se trata de que tú digas, me parece que ese es mi don y lo voy a hacer. No, no lo vas a poder hacer. Necesitas preparar tu corazón como Josué. ¿Cómo lo preparó él? Cada día servía en el tabernáculo. Nosotros tenemos ya, gracias al poder de Dios, la revelación completa en la palabra de Dios. Si nosotros venimos a un estudio como este sin estar leyendo la palabra, que es la fuente de todo, difícilmente nos vamos a llevar mucho. ¿Por qué? Porque vamos a andar sobre la superficie. La superficialidad no ayuda. Realmente el verdadero crecimiento se da cuando nosotros nos empezamos a compenetrar el estudio de la palabra. Y el estudio de la palabra debe de regir nuestras vidas. A mí muchas veces me decían, mira, me decía una persona, oye, ¿no has leído este libro y has leído el otro libro? Y yo le decía, yo leo la Biblia principalmente, no digo que no lea otros libros, claro que sí, pero mi fuente de conocimiento, mi fuente de preparación es la palabra de Dios. Y todo lo que él me decía, yo se lo respondía con la Biblia. ¿Por qué? Porque la palabra dice en el Salmo 138:2 que has engrandecido tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Por tanto, no hay filosofía humana que se pueda comparar a la palabra de Dios. Y aún dentro de los muchos libros que hay libros buenos, yo no lo puedo negar, si tú no tienes la base y el fundamento de la palabra de Dios, por sutilezas te puedes desviar. Recuerden, la palabra de Dios es la que tiene autoridad y debe de tenerla, no un predicador. Por ejemplo, ahora hay una diversidad de mensajes en YouTube y todo eso, y podrías pasarte todo el tiempo viendo mensajes, escoger a un predicador que te gusta mucho y concentrarte en él. Pero te digo una cosa, nadie es perfecto, y si tú no estás leyendo la palabra de Dios, te vas a desviar. Recuerden que el diablo es muy sutil y él usa la verdad en parte y le inserta la cizaña para desviarnos de la verdad. Ese es el objetivo de Satanás. Él ya no puede hacer nada contra una persona que realmente se convierte. Ya lo perdió. Recuerden, nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero lo que sí va a tratar de hacer es de quitarnos la seguridad del amor de Dios, robarnos la espiritualidad o aún confundirnos. No quiere decir que no sea bueno ver a algunos predicadores, hay buenos predicadores, pero en realidad, si tú haces esto y no tienes tiempo leyendo la Biblia, malo, porque vas a ser influenciado por lo que vas a perder el discernimiento correcto de las cosas. Y entonces te vas a arrastrar en el error. El verdadero predicador es Cristo. Y Cristo es el verdadero pastor y obispo de nuestras almas. Por tanto, es aquí donde Dios se revela. ¿Y por qué les digo todo esto? Precisamente por eso. Porque de leer y compenetrarnos en el estudio de la palabra es donde va a surgir la verdadera gratitud. Es donde va a surgir una comprensión
más alta de lo que significa el sacrificio de Cristo. Por ejemplo, nosotros le podemos decir en teoría que apreciamos mucho el sacrificio de Cristo, etcétera, pero se da la oportunidad de tomar nuestra vida en nuestras manos, de permitir cosas en nuestra vida que nos puedan desviar, y lo hacemos con la mayor facilidad. ¿Por qué? Porque no hay la suficiente convicción. Recuerden, aquí, en esta iglesia, a nadie se le obliga a hacer nada, a la fuerza de lo que debe hacer o debería hacer espiritualmente. Porque si la persona no tiene convicción verdadera, no va a haber argumentos que tú le digas o exhortaciones que tú le des que realmente la puedan ayudar a salir adelante. Pero si una persona está leyendo la Biblia, está preparando su corazón y se está humillando constantemente ante Dios, porque eso hace la palabra, nos muestra lo que realmente somos y nos lleva a humillarnos ante Él, entonces vamos a ser sanos en la fe y vamos a poder ser edificados. Por tanto, para que nosotros podamos servir, realmente necesitamos tener una gran gratitud y un profundo deseo de glorificar a Cristo. Y recuerda que siempre que se trata de glorificar a Cristo, te anula a ti mismo. Si tú crees que vales algo, eso que crees que tú eres le va a robar gloria a Dios. Siervos inútiles sois vosotros. Eso dice la Escritura. Porque no podemos, si el ser humano, nada más pónganse a pensar un poquito, si el ser humano por sí mismo pudiera hacer algo, entonces ¿para qué necesitamos a Cristo? A la larga, se iría perfeccionando en función del ensayo y el error y terminaría perfecto al fin de su vida. Mientras más creciera una persona, más sabio se vuelve. Y nosotros nos damos cuenta que eso no es cierto. Vemos a personas de gran edad, con mucha experiencia, necios. Entonces, mientras no entendamos esto, mientras no entendamos la grandeza del amor, porque es muy fácil repetirla en tu mente, encuadrarla, pero vivirla son dos cosas muy diferentes. Y la vida cristiana es vida, es la vida de Cristo manifestada en ti. Y Cristo decía, yo no he venido para que me sirvan, sino para servir. Por eso un día Él lavó los pies de sus discípulos. ¿Y qué significaba eso de que Él lavó sus pies? Dice, si yo soy el Señor, y bien lo soy, y hago esto, le estoy poniendo un ejemplo. Que el que quiera ser el más grande es el que tiene que servir más. Y tampoco se trata de que te digan, oye, pues tú tienes el servicio, el don del servicio, por ejemplo, y haz esto, o vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, vas a hacer aquello. No lo harías. Fracasarías. En cuando te dijeran algo que no te agrada, saldrías quejándote y quizás hasta despotricando. Así es. O sea, los líderes de una iglesia muchas veces son los más criticados en ese sentido porque todo va hacia ellos. Pero gracias a Dios que cuando se hacen las cosas por amor a Dios, entonces eso va hacia Cristo, no hacia uno. Por eso es tan importante para servir, que uno quiere hacer las cosas para la gloria de Dios y que verdaderamente quiere el bien de los demás. Y en eso precisamente se deriva este don. Y bueno, la palabra que se escribe al servicio es igual a diácono o diaconisa. Y es una referencia a personas que sirven. No sé si ustedes sabían eso. Diácono es una persona que sirve. Igual un pastor es una persona que sirve. Entonces, el don en sí mismo tiene que ver con los que ayudan. ¿Los que ayudan a qué? Al desarrollo de la obra de Dios. Recuerden, Cristo es el pastor de la iglesia. Es el pastor y obispo de nuestras almas y Él es el que controla y gobierna la iglesia. Y cada iglesia local en los diversos lugares en este mundo, Él las gobierna. Si no recuerden, el libro de Apocalipsis, en el primer capítulo, en las cartas a las 7, bueno, 1, 2 y 3, pero en el primer capítulo, cómo es cada iglesia tiene su candelero y hay un ángel. Ahí que está, en un sentido, supervisando, etc. Cada iglesia tiene luz en sí, que le da Dios para que pueda funcionar correctamente, y de esto se derivan los dones, ¿sí? Entonces, más allá, el don de servicio se describe como ayuda práctica. Fíjense qué interesante, ayuda práctica.
A veces nosotros queremos, por ejemplo, hacerle un favor a alguien y nada más la regamos. Solo cometemos errores. Ayuda práctica es una ayuda que va a beneficiar a la persona, en este caso, a la iglesia. Y esto debe hacerse precisamente, debe surgir en el corazón de cada uno. No se te tiene que decir qué vas a hacer, sino tú tienes que estar al pendiente de todo lo que pasa para ver en qué puedes ayudar. ¿Sí? ¿Cuánto tienes de disposición en tu corazón para esto? Es bueno, eso ya lo va a dar tu gratitud. Recuerden, me gusta repetir este pasaje porque es realmente la base del servicio. El amor de Cristo nos constriñe o nos impulsa, pensando que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Realmente vives de esta manera? Ya no vivas para ti, vive para aquel que murió y resucitó por ti. ¿Sí? Este tema también se va a ampliar un poquito más adelante porque aunque las 4 partes que vamos a ver de servicios, Romanos 12, 1 Corintios 10, 11 y 12 y luego Efesios 4, repiten algunos, pero hay muchos muy diferentes y entonces cuando terminemos eso vamos a tener mucha claridad en lo que es todo esto, aunque nos tardemos, pero Dios así realmente guió las cosas a poder profundizar en este aspecto. Entonces, decíamos en el pasaje que estamos estudiando, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. En 1 Corintios 12, 28 dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero, maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, los que ayudan, don de servicio, ¿sí? Entonces, ahí es donde está la ayuda práctica. Y en Hechos 20:35 dice, en todo os he enseñado que, trabajando así, se deben ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Ninguno de los evangelios, como nota aclaratoria, menciona que Jesús dijo esto. Pero eso es parte de lo que ellos escucharon de Jesús y lo que mismo Pablo captó de ellos y lo que le reveló Dios a Pablo cuando fue arrebatado al tercer cielo, de que Jesús dijo esto en varias ocasiones. Entonces, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, en el don del servicio, tú no puedes esperar, por ejemplo, reconocimiento. No debes de buscarlo, porque entonces ya estás equivocado. Si tú vienes a servir para que los demás te vean, ¿qué es lo que pretendes dentro de ti? Reconocimiento. Y dentro del reconocimiento lleva implícito la vanagloria, que quiere decir robarle la gloria a Dios. Lo que tú tienes que hacer, tienes que hacerlo para Dios, aunque nadie se entere nunca. Pero si lo haces para Dios, si tú estás al pendiente de todo lo que pasa en el entorno de tu iglesia y en qué puedes ayudar, aunque nadie se entere y lo haces, tú tienes gloria de Dios. Vas a glorificar a Dios. Entonces, de ahí precisamente viene la cuestión del servicio. Y luego viene la enseñanza. O sea, siempre para que nosotros estemos preparados para dar, tenemos que aprender a recibir. Y al recibir, tener gratitud de lo que se nos da. Porque entonces vas a aprender que tú tienes que dar. O sea, si tú recibes, tú tienes que dar. ¿Cómo es la salvación? Como dice un pasaje, de gracia recibisteis, dad de gracia. Esa es la base del servicio. Entonces, tú no puedes enseñar realmente cosas que no vives. Enseñar no se refiere meramente a pararte aquí como un predicador. Empieza con tu vida, empieza con el trato con los demás, te empieza por interesarte en los demás, indagar cosas que
que a lo mejor nadie puede hacer más que Dios que te lo está mostrando a ti, de hacerle salir a una persona de una duda, ayudarla a superar una situación que está viviendo, etc. Pero ¿cómo vas a enseñar lo que no sabes? Eso presumiría orgullo de tu parte, ¿no? Y es muy común, se da principalmente en pubertos, ¿no? Creen que todo lo saben, creen que los papás estamos obsoletos ya y pues cometen muchos errores, ¿no? Y la vida los va tratando y les va enseñando, ¿no? Pero la realidad es que debería las personas aprender y escuchar la experiencia, hablando de los pubertos, de los mayores. ¿Ustedes creen que un padre, por ejemplo, en la educación a su hijo, quiere dañarlo? O sea, las personas se unen en matrimonio y crían hijos y tienen el objetivo de, pues es una gran responsabilidad, de enseñarles. ¿Y qué pasa con los hijos? Nunca lo agradecen, están en contra, etc. ¿Cómo puede una persona así después enseñar? Ahora, en Cristo, de alguna manera todos somos hijos. Muchos de nosotros ya experimentamos lo que es desobedecer, lo que es desafiar a la autoridad de nuestros padres. Muchas veces ya lo experimentamos. Pero si supieran todas las personas, si supiéramos desde que estamos jóvenes, que Dios le da autoridad a los padres, la responsabilidad de criar a sus hijos con el objetivo de encauzarlos a Cristo, qué diferente sería, ¿no? Bueno, vemos este mundo perdido, pues que solo están encauzando a sus hijos a la destrucción, pero cuando tenemos el privilegio de conocer a Cristo, ahí es donde cambian las cosas. Porque si tú, o sea, ¿quién te puede querer más? O sea, nosotros cuando ya crecemos, entendemos que nuestros padres cometieron muchos errores, como dice Romanos 12, ¿no? Ellos nos disciplinaron como a ellos les parecía, pero Dios para lo que nos es provechoso. Claro que cometemos muchos errores, pero lo que se debe de ver es que un padre realmente quiere el bien de sus hijos. ¿Cuánto más Dios? Y de lo que habló el Salmo hoy, ¿verdad? ¿Cuánto más Dios no quiere nuestro bien? Y nosotros vamos a rendir a Dios. Entonces, no podemos enseñar lo que realmente no aprendemos, y si queremos enseñar sin aprenderlo de fondo, entonces lo vamos a mal enseñar a las personas. Fíjense lo que quiere decir la enseñanza. La habilidad para interpretar, aclarar, sistematizar y explicar con claridad la verdad de Dios. ¿Ven ustedes? Se los voy a repetir. La habilidad para interpretar, aclarar, sistematizar y explicar con claridad la verdad de Dios. Si tú no buscas a Dios para que Él te aclare todo esto, ¿cómo vas a poder enseñar a otros? En el sistema de la iglesia donde salimos, yo llegué a discipular a la vez casi 40 personas al mismo tiempo. ¿Dónde están? ¿Qué pasó? Eso quiere decir que el sistema era malo. Por eso nosotros lo cambiamos, ¿ven ustedes? El que quiere aprender es el que debe de venir. El que quiere realmente aprender es el que se tiene que presentar, por ejemplo, los estudios de los miércoles. ¿Por qué? Porque son un poco diferentes a estos, son más doctrinales. Entonces, si tú quieres aprender, tienes que buscar. Pero si no lees la Biblia, reitero y lo voy a repetir muchas veces, te vas a llevar muy poco. Si tú estás leyendo la Biblia, te puedes llevar 60, 70, 80% de acuerdo a tu crecimiento, pero si no la lees, ni siquiera el 10. Y si te llevaras el 10, lo perderás. ¿Saben qué pasa con las enseñanzas, por ejemplo, que tú recibes y no pones en práctica en tu vida? Se velan. Si tú sentado aquí escuchas una enseñanza que te llega, te llega a lo profundo y dices, sí, es verdad, así es, y sales de aquí y no la practicas, se te olvida, se vela el principio espiritual. Recuerden ustedes que la palabra de Dios es un libro espiritual y que para que nosotros podamos comprenderla correctamente, debemos primero nacer espiritualmente, o sea, ser regenerados, ser hijos de Dios. Y luego, entonces, empezar a vivir en forma espiritual. Recuerden, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. En espíritu. La Biblia es un libro espiritual, las palabras son espirituales. Pero una vez que entiendo lo espiritual, es muy fácil aplicarlo a lo material y entonces ser verdaderamente libres de las opresiones de este mundo y de toda la contaminación que trata de meter en tu mente.
para que no ames y adores a Dios como debe ser. ¿Ven ustedes? Entonces, cuando tú no superas esto, o no superas muchas otras cosas, es que realmente no estás viviendo espiritualmente. Y es ahí precisamente donde debes de cuestionarte si realmente está Dios en ti. Y no voy a dejar yo de exhortarles a esto, porque eso dice 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no sabéis que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿Y cómo vas a saber que Cristo está en ti? Porque Él está transformando tu vida. Y mientras más la transforma y tú entiendes esto, más quieres darle la gloria a Dios, porque sabes que en ti no hay nada y que todo proviene de Él. ¿Ven ustedes? Entonces, vamos a ver Hechos 18, del 24 al 25, que dice así: en todo os he enseñado que trabajando así, donde servicio, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Ya les había dicho esto. Y luego, 2 Timoteo 2:2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Ven? ¿Cómo voy a enseñar si no estoy dispuesto a aprender? ¿Cómo voy a recibir si yo creo que sé más? Tristemente, muchas de las cosas que nos pasan a nosotros desde nuestros tiempos, sobre todo en los inicios de nuestra vida cristiana, es cuestionar muchas de las cosas que aquí están en la palabra de Dios. Muchas de ellas son muy difíciles de entender, ¿sí? Como dice el libro de Hebreos, lo dice Pedro, el apóstol Pablo, dice en todas sus epístolas, él declara cosas difíciles de entender que los indoctos o inconstantes tuercen para su propia perdición. Sí, la palabra de Dios es locura a los que se pierden. Y va a ser locura para nosotros mientras no rindamos nuestra voluntad al Señor. Ahí es donde va a empezar. Entonces, ahí es precisamente donde Dios nos empieza a preparar. Podríamos decir que una persona a la cual Dios le da el don de enseñanza, fíjense lo que dice 1 Timoteo 3:2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. ¿Cómo voy a enseñar lo que no entiendo? Por eso primero tenemos que aprender. Y el primer paso para aprender es ponerte como un siervo, como un alumno para que el Señor te enseñe. Es hacer a un lado todo lo que tú sabes. Toda la estructura de tu mente y de tu vida tienes que hacerla a un lado, si no, no vas a poder aprender. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. O como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuáles son las cosas viejas? Nuestra manera de vivir sin Cristo. Y aún como creyentes, las cosas viejas es las formas que todavía tratamos de retener de nuestra vida sin Dios. Pero deberíamos nosotros de preguntarnos: ¿y de qué me sirvió todo eso? Todo lo que yo viví y experimenté en mi vida sin Dios, ¿de qué me sirvió? Una persona que piensa que todo le sirvió y todo está bien, nunca va a venir a Cristo. Nunca. ¿Por qué? Porque piensa que está bien, pero más bien no sabe que es un ciego ignorante. Porque la verdadera vida está escondida en Cristo. Está escondida en Cristo. Entonces, para que nosotros podamos empezar esa verdadera vida, tenemos que hacer borrón y cuenta nueva. Dicho más coloquialmente, borrón y cuenta nueva. Tienes que vaciar tu mente de tus conceptos e ir a la palabra para empezar a asimilar los conceptos de Dios, pero vivirlos.
Porque conocer y no hacer, la misma Escritura te dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. 1 Corintios 8:1. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y bueno, sabemos que todos tenemos conocimiento, dice la primera parte. Pero ese conocimiento no te sirve de nada. Porque si te sirviera de algo, te llevaría a la salvación por ti mismo. Piénsalo. ¿A poco no? O sea, ¿por qué Dios dio la ley? Y cuando la dio, le dijo, el que cumple estas cosas vivirá por ellas y no morirá. Quiere decir que hay una oportunidad de que alguien se vaya al cielo por sí mismo, que cumpla la ley. Y sabemos que todos morimos, nadie la cumple, como dice la misma Escritura, solo Cristo la cumplió, ¿verdad? Y Él, no mereciendo morir, tomó nuestro lugar. Pero bueno, Tito 1:9. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradicen. Exhortar con sana doctrina. ¿Cómo sabes tú que tu doctrina es sana? Si está mezclada de conceptos antiguos y conceptos nuevos y has hecho una revoltura quizá de tu vida. Y por eso no puedes crecer espiritualmente, por eso no puedes discernir, por eso no puedes gozarte de las cosas de Dios, por eso no es lo más importante de Dios para ti. O sea, lo más importante debe ser Dios para ti, por eso no es lo más importante. Por la mezcla que traemos. Limpiemos nuestra mente. Y la única escoba que nos puede limpiar es la palabra de Dios. Y cada día, procuren ustedes hacer esto, ¿sí? Porque conceptos adquiridos de terceras personas, ¿cómo sabes si son verdad? Pero si tú vives en la palabra, entonces sí te va a suceder que vas a poder discernir el error. Entonces vas a poder aprender todavía más. Pero a veces queremos las cosas más fáciles. Y a veces es más fácil sentarse y que te digan que ir tú a buscar la Biblia. ¿O acaso no es cierto que es una lucha que tú puedas mantener una disciplina de leer cada día de tu vida la Biblia? Es una lucha. A lo mejor te puedes decir, sí, lo voy a hacer, pero pasa el tiempo, se dan circunstancias y se te olvida ese objetivo. Pero la verdad es que la palabra de Dios es el fundamento de nuestras vidas. Y 1 Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo eso te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Vean cómo Dios es claro. Ten cuidado de lo que estás recibiendo, porque te va a influenciar. Nosotros somos influenciables. Así como puede haber buenos predicadores en YouTube, hay falsos predicadores. Hay predicadores que rompen todos los esquemas. Mujeres enseñando cuando la palabra de Dios dice que el pastor deben ser hombres. Y estamos hoy plagados de mujeres que enseñan y pueden ser muy sutiles, pueden ser muy consistentes en lo que enseñan, puede parecerte bien, pero están rompiendo la doctrina de Cristo, la doctrina de la palabra. Si eso guía tu vida, ya caíste en errores muy grandes. Quiere decir que te falta ir a la palabra, ver los conceptos y vivirlos para discernir correctamente todas las cosas. Entonces, el don de enseñanza no se le da solamente a los pastores, sino a muchas personas que realmente quieren servir a Dios. Se da naturalmente y Dios les dará tiempo de ejercitarlo. No necesariamente tienes que ser tu maestro de alguien. O sea, no. Tiene que ser en el deseo de servir, en asimilar la doctrina, compartirla con los demás. Al final de cuentas, es más vívido poder ayudar a una persona que tiene un problema que llenarla de conceptos que a la larga se olvidan y se quedan ahí en un cuaderno.
Pues nosotros podemos escribir mucho y no es malo escribir conceptos, pero es más importante asimilar lo que se dice y vivirlo, porque ¿dónde debe quedar escrita la palabra de Dios? En tu corazón, no en papel. Tú puedes tener libros llenos ya de apuntes, ¿y cuántos de ellos vives? ¿Cuántos te has puesto a repasarlos? A lo mejor los apuntes y los apuntes, si no, ni siquiera los repasas nunca. Y no te digo que lo hagas, ponte a leer la Biblia. Y la Biblia te irá afirmando en todas las cosas. Entonces, nada más un punto importante para acabar. Dice que el don de la predicación difiere en su contenido del don de profecía. El don de profecía, como habíamos visto la vez pasada, es una proclamación pública, ¿sí? Pero la predicación, pues, puede ser privada. Pero lo importante es lo que hay en nuestro corazón. Recuerden, donde esté nuestro tesoro, ahí estará también nuestro corazón. Donde esté nuestro tesoro, ahí estará también nuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro? Medita en ello. Vamos a dar las gracias. Padre bendito, te queremos alabar y bendecir en esta tarde y darte muchas gracias, Señor, por las enseñanzas que nos diste el día de hoy, tanto la de los salmos como en este estudio de los dones. Gracias, Padre, porque tú nos das luz para poder discernir correctamente todas las cosas y aprender todo, de tal forma que pueda ser una ayuda práctica en nuestras vidas que nos lleve a servirte y a glorificarte con todo el corazón. Te pedimos, Padre, que dispongas el corazón de todos nosotros para poder tomar esa actitud humilde y sumisa a ti, donde tú realmente nos puedas aprender. Porque realmente tú eres el que nos enseña. Y sabemos, Padre, que tú enseñas con enseñanzas vivas, por eso muchas veces traes pruebas a nuestra vida. Pero te damos gracias porque sabemos que tú no te equivocas en nada de lo que haces, porque eres infinitamente sabio y que nos has dado promesas como esta, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Así que queremos pedirte que en este llamado que nos haces, primero nos asegures de nuestra fe y en nuestra salvación, y luego nos des un corazón sumiso y humilde, con el deseo de corresponder con nuestra vida, con nuestra energía y con todo lo que tenemos, a ti que tú lo diste todo por nosotros. Padre, bendice a nuestra iglesia, llénala de ti, de tu Espíritu Santo, y te rogamos, Señor, que a todos nos guardes y que nos concedas que en esta iglesia todos lleguemos a ser salvos verdaderamente. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.